Bienvenidos al segundo bloque aquí de La Hora Caviar, este 1 de mayo. Se trabaja aquí, los revolucionarios trabajan también el 1 de mayo, aquí con Mao y todos estos asesinos detrás mío, ¿no? Con la hoz y el martillo y mi Unión Soviética. Criminales. Bueno, Venezuela, el tema sigue complicado, sigue confuso. Guaidó ha llamado a una huelga general. Está, aunque no oficialmente asilado, Leopoldo López y la Embajada de España. Las noticias son muy confusas. Según lo que ha trascendido aquí en España, había habido una negociación de Michael Bolton, el consejero de Seguridad Nacional. Este bigote es un hombre muy duro, un halcón, como le dicen a la línea dura en Estados Unidos, básicamente con el general Vladimir Padrino, que a pesar de su curioso nombre, es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y el acuerdo parecía haber sido que ayer se subía a un avión Maduro, con Diosdado Cabello y toda esta cúpula de delincuentes que dominan Venezuela, y se largaban a La Habana, Cuba, y asumía Guaidó y convocaba elecciones. Dice Bolton que ellos han hablado y habían quedado en esto, y le echan la culpa a los rusos y a los cubanos. Al final se cayó todo el tema y tenemos pues esta situación incierta aún en Venezuela, ¿no? Si es que Maduro no aprovechó su salida ayer, es un imbécil, porque ahora sí va a ser más difícil que le den una salida a un puente de plata. Ustedes saben, enemigo que huye puente de plata. Se hubiera largado con todos los millones que ha robado y con todo el narcotráfico, y se hubiera librado todos los abusos, se hubiera ido ahí a vivir a Cuba y hubiera estado tranquilo. Mientras dure el régimen mafioso que hay en Cuba, el de los hermanitos Castro, ¿no? Heredado ahora por la misma mafia que está gobernando ahí el Partido Comunista. Pero Maduro al final parece que se tiró para atrás. ¿Qué habrá habido? ¿Qué entretenones habrá? Algún día lo sabremos. Fracasó este intento de remover pacíficamente a Maduro. No es un golpe militar. Acá el imbécil de Pablo Iglesias, el líder de la izquierda, dice que es un golpe militar. No es un golpe militar. También la portavoz de gobierno, la señora Celá, medio que lo calificó, no es un golpe militar, es un relevo institucional. Lamentablemente no se ha dado y no sabemos qué va a pasar con Venezuela. Todo lo que más queremos es que se evite un baño de sangre, ¿no? Pero Maduro sigue aferrado ahí al poder y no sé en qué va a acabar esto. Estados Unidos, me imagino que endurecerá más aún las presiones sobre Venezuela. Ya es prácticamente imposible comprar petróleo venezolano sin sufrir las sanciones de Estados Unidos. Hasta la India, que era un gran comprador de petróleo venezolano, está dejando de comprarlo porque si negocias con ellos, Estados Unidos te va a poner sanciones. Y al mismo tiempo la producción venezolana se ha caído. No tienen facilidades para exportar su petróleo en estos centros que hay en las islas alrededor de Venezuela. Tampoco están trayendo petróleo liviano a otros lados, porque el petróleo venezolano necesita emulsionantes y petróleo porque es muy pesado, y la producción se ha caído tremendamente. Y Venezuela, el 90% de sus ingresos son petróleo, ¿no? Así que la situación debe ser espantosa. Y Estados Unidos, por otro lado, ha decidido ir donde duele más: Cuba. Cuba les ha advertido a los cubanos que va a endurecer mucho más las sanciones. Hace unos años se dio una ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton se dio después de que derribaron unos aviones. Clinton estaba negociando, estaba tratando de acabar el embargo con Cuba, y había unos aviones que volaban desde Estados Unidos y tiraban panfletos en La Habana, nada significativo. Y Castro los derriba. Dicen la mala lengua es que para tirarse abajo las negociaciones con Clinton, porque no le importaba tener relaciones con los Estados Unidos, tener buenas relaciones, se tumba pues estos aviones y viene una ley durísima. Jesse Helms, que era senador por Carolina del Sur, era un senador muy duro, muy de derechas, mete esta norma junto con Burton, que endurece mucho las condiciones de embargo. Pero hay dos capítulos que no se han aplicado nunca. El 2, por el cual las empresas que negocien con Cuba van a sufrir fuertes sanciones de Estados Unidos, y de ahí están preocupados los españoles, que tienen muchos hoteles en Cuba. Y el capítulo 3, que tampoco se había aplicado hasta el día de hoy,
y que ya prácticamente se va a poner en marcha, por el cual las personas naturales que tengan negocios con Cuba van a sufrir todo el peso de los Estados Unidos. Entonces se va a endurecer mucho más el bloqueo sobre Cuba, y Cuba, después que ha perdido el petróleo venezolano, ya no tiene pues el protectorado ruso hace unos años. No sé cómo van a hacer para vivir, porque es una economía totalmente ineficiente, de crecimiento muy lento y muy poco productiva, ¿no? Solo tiene el turismo, pero si Estados Unidos le va a golpear el turismo, ¿cómo van a acabar las cosas? Algunas palabras sobre Alan García. A estas alturas, con lo revelado por Nava y Atala, muy difícil ya pensar que García no estaba al tanto, ¿no? Tienes que ser pariente de él, o muy amigo de él, o un gran negacionista, o muy fanático para pensar que no estaba al tanto. Además, García ya tenía antecedentes. ¿Se acuerdan su primer gobierno? ¿Se acuerdan Siragusa? ¿Se acuerdan las declaraciones de Zanatti y de Siragusa? Todo el tema de los Mirage, el tren eléctrico, el dólar MUC, todo la cuenta en Texas, que fue Lourdes Flores habían unas mutuales, Estados Unidos se llamaban Safe and Loans, y habían quebrado todas, y en una de estas parecía que había una cuenta de García. Fue Lourdes Flores, antes llegó Jorge del Castillo y se perdió una ficha donde estaba quién era el dueño de la cuenta. Y luego había una cuenta, el Rayo del Sol en Liechtenstein, estos paraísos fiscales, este pequeñito país que está entre Francia y Alemania, que tampoco se pudo abrir. La Corte Suprema de esa época, después defenestrada por Fujimori, era totalmente aprista, lo cubrió a Alan García. El Tribunal de Garantías Constitucionales, que era el Tribunal Constitucional de hoy día, también. Todos esos fueron defenestrado. García escapó a Colombia, nunca se le pudo juzgar por lo que hizo en su primer gobierno, había muy fuertes indicios de corrupción. Entonces, pues, si Nava y Atala salen a hablar estas cosas de Belaúnde, decir que Belaúnde tiene cuentas, etcétera, que está esto, o que Paniagua, o no sé, Bustamante y Rivero, uno no se lo creería, pues. Pero García, pues García ya tenía todos los antecedentes del primer gobierno. Todos sabían lo que fue el primer gobierno. Muchos, me incluyo yo, dijimos ya, bueno, ya, si los peruanos son idiotas de elegirlo presidente el 2006, después de lo que ha hecho el primer gobierno, ya pues olvidarnos lo que hizo el primer gobierno. Ya no hay que hacernos los idiotas, pues, si estos lo han elegido, seguir para adelante. Y fue un segundo gobierno que después de la caída de Fujimori ha sido lejos el mejor de los gobiernos después de la caída de Fujimori. No fue un mal gobierno, pudo ser mejor, solamente hubo reformas en el sector de educación, pero manejó la cuestión económica, tuvo el gran boom, es cierto, de los metales, pero muy superior pues al gobierno de Toledo, o al gobierno de Humala, o al mismo gobierno de PPK y este señor, que también es otro desastre. O sea, fue mucho mejor. Tuvo una buena coyuntura económica, hay que reconocerlo. Hubo el problema de los petroaudios, después ha salido todo ese tema de los indultos medio raro, pero fue un gobierno superior. Entonces, García, si es que ha vuelto a las andadas, es una pena, si es que hubo vuelto a las andadas, porque ya no está beligerando en esta tierra, porque el brillante pueblo peruano, el electorado, le había dado una segunda oportunidad a ese presidente y se ha podido rehabilitar y pasar por la puerta grande de la historia, ¿no? Porque ahora ya es difícil creer que el suicidio fue un acto de honor porque lo habían acorralado. Ahora, algunas cosas que hay que decirlo. ¿Por qué el IDL siempre tiene la información? ¿Por qué juega en pared el IDL con el fiscal Pérez? Eso llama la atención, ¿no? 2, ¿por qué no salen las declaraciones de este brasilero desde el viernes, de Piñeiro, de OAS? ¿Porque implican a Susana Villarán? ¿O por qué? ¿Por qué no salen? Porque todo lo de García sale inmediatamente con los periodistas amigos y no sale esto de Piñeiro. A mí es escandaloso cómo se está manejando la información, ¿eh? Muy escandaloso. Y después lo de Pérez, es una payasada, que hay un grupo de choque de asesinos en el APRA. El APRA tuvo en su momento la Guardia Dorada, tenía a Jorge Idiáquez, tuvo a los búfalos, pero decir ahora que hay, y el comando Rodrigo Franco también muy vinculado al APRA, pero decir que ahora hay un grupo de choque a esto y que tienen, por favor, son niñerías. La verdad es una pena cómo el país está hipnotizado por Pérez, ¿eh? Completamente hipnotizado por esas niñerías de Pérez. No, la de Perú da pena, la verdad. Y es un héroe, y de repente sale presidente. Acuérdense de mí, de repente se lance candidato a presidente, porque acá en el Perú puede ganar hasta el Pato Donald, y son capaces de elegir a Pérez en 2021, ¿ah? Yo no lo veo muy equilibrado al señor, a la cara que tiene y todo, es raro, pero son capaces, ¿ah? El Perú, yo me espero cualquier cosa. Bueno, nos vamos ahora al tercer bloque, los dejo, finalizando este segundo bloque de La Hora del Caviar.